Hola, ¿cómo están? Buenas noches, ya estamos a noche de domingo, pasando para el lunes, así que hacemos este video para que a partir de mañana tenga toda la información disponible de todas las cosas que han pasado en esta primera semana de segunda vuelta electoral entre la candidatura de derechas de José Antonio Cast y la candidatura de izquierdas de Janet Jara. Han pasado muchas cosas, en verdad la semana partió muy mal para el comando de Jara, con la retirada aquí intempestiva casi de Darío Quiroga, su jefe de comando, y junto con ello con la remoción de la vieja teoría de qué es lo que tenía que hacer Jara, porque existía un choque, digamos, de estilos en donde se buscaba, por una parte, por parte del socialismo democrático, una Jara mucho más confrontacional en contra de la candidatura de derecha, y Darío Quiroga que más bien acentuaba las virtudes blandas de la candidata, que era una persona conciliadora, que podía llegar a acuerdos, pero en esta oportunidad en particular no se dio así, su tesis perdió y hemos visto rápidamente una Janet Jara que ha ido afilando el tono, se ha puesto muchísimo más directa, dice por qué no va al debate, por qué no sale a la calle, por qué no responde, por qué, e incluso lo trata de cobarde. Por el lado de la candidatura de José Antonio Cast, tampoco todo parece ser miel sobre hojuelas, porque básicamente fue a Franklin y fue recibido con muchos abucheos, generando espasmo y cierta sorpresa en su equipo de campaña, que pensaba que el respaldo popular del candidato era mucho más profundo y más sólido, de manera de poder ir a Franklin y que la gente, si bien no se iba contra él, lo iba a recibir al menos de una manera parcial. Pero eso no fue así. Hubo sorpresa en el comando y al parecer se están debatiendo distintas teorías sobre qué tiene que hacer José Antonio Cast para, uno, no solamente asegurar su paso a la presidencia de la República, sino que también sacar la mayor cantidad de porcentajes posibles. Y ahí tiene su disyuntiva. En otras cosas, porque esta semana ha sido extremadamente movida, sabemos que han habido ciertos datos que han salido por parte de algunas encuestas, esencialmente la de Pulso Ciudadano, que ha hecho la gráfica de cómo se va a distribuir el votante de París. Al parecer han entrevistado a los votantes de París y han establecido una proporción. ¿Cuál es esa proporción? Que aproximadamente un 20% de los votos de Parisi se va a Janet Jara y un 40% de los votos de José de Parisi se va a José Antonio Cast, siendo entonces el 40% restante a los, a los nulos y a los blancos, que es la teoría que levantaba el candidato. El candidato Parisi ha salido, pero es en cuanto medio ha sido posible, a decir que él piensa que va a que de su votación van a salir más hacia los nulos y los blancos. Tesis que ha sido impulsada por Pamela Giles, dado que ni el comando de Jara ni el comando de Cast han inflado mucho al candidato. Entonces, como en la primera semana no lo inflaron tanto, no le quisieron pescar, no le dieron un rol protagónico, no le dijeron, sí, el día, no sé, jueves 4 de diciembre voy a estar en Bad Boys a las 9 de la noche contigo, Gubernati, la mitad de tus diputados, el diputado Mada, el diputado Contreras, la diputada Giles, con el abuelo incluso, voy a ir a conversar contigo. Como eso no pasó, se picó el candidato Parisi y por lo tanto eh, no los pesca y ahora está promoviendo la tesis que tanto los nulos como los blancos van a hacer el gran traspaso de su votación hacia la votación de segunda vuelta. Es decir, vamos a ver eventualmente más de 1 millón o 2 millones de nulos en la próxima elección. Cosa que, confrontada esta teoría con los datos de las elecciones anteriores, de la elección 2021, 2017, 2013 y 2009, que son las más próximas en el tiempo, y sujetas a distintas modalidades de participación, voto obligatoria, voto voluntario y anteriormente al 2013 voto obligatorio con inscripción voluntaria, que era la gran diferencia. Pero porcentualmente la suma de nulos y blancos en segunda vuelta no supera el 5%. No es la gran votación, no pasó el año 2009, no pasó el año 2013, por lo tanto la tesis que abona Parisi es más bien una tesis que no corresponde mucho a nuestra cultura electoral. No es algo que esté respaldado por los datos. Sí ha tenido pequeñas variaciones, llegando al 8%, pero en ningún caso ha sido un nulo blanco del 20%. Ese tipo de votación de nulos y blancos se presenta
pero cuando hablamos de elecciones hacia organismos, como por ejemplo a organismos colegiados, como lo son la Cámara de Diputados, los consejos regionales, el Consejo Municipal, ahí es cuando el nulo y blanco se vuelve una gran proporción de votantes y alcanza el 20, el 25, hasta incluso el 30%. Pero eso no pasa cuando las candidaturas son directas, es decir, cuando se elige por un gobernador regional, cuando se elige por un presidente, eso no es, o un alcalde. Ahí los nulos y blancos se reducen drásticamente. Entonces, la intención del candidato Parisi de que en esta elección poco menos que 5 millones de personas digan que hay nulos, ahí nomás la tesis, ahí nomás respaldada, no cuenta con mucho bagaje histórico y tampoco corresponde a una conducta que encontremos común en el elector chileno. Sí han habido otras experiencias, las cuales en Venezuela se ha querido llamar al voto nulo, en Perú se ha querido llamar al voto nulo, pero en la práctica el voto nulo es un voto perdido. Entonces la gente no se acerca mucho a esa teoría. Ahora, ¿qué otros datos interesantes nos daba aquí la encuesta de Pulso Ciudadano? Porque la encuesta de Pulso Ciudadano no solamente se preocupó de distribuir los votos de París, es decir, recordemos, 20% a Jara, es decir, medio millón de votos, 40% a Kast, 39,7, que eso son 1 millón de votos, sino que también distribuyó el porcentaje de Matei. Y llamativamente, de los electores de Matei, que fueron un total de 1.600.000 personas, no se va el 90% a Kast, no se va el 70% a Kast, sino que se va el 57% a Kast, que es un votante, o sea, es un votante, no es el porcentaje que uno podría decir que se espera de una candidatura de derecha, sino que más bien es un porcentaje que se espera a un candidato de Bópoli. Por lo tanto, la conclusión venidera siguiente es que la base electoral de Matei, de su votación en primera vuelta, correspondía a una votación de centro a centro derecha, pero no una votación de centro derecha, que fue la tesis que alimentó en el último tramo de campaña la candidata Matei. Recordemos que dijo que poco menos que va a la cárcel a los delincuentes. Entonces, esas posiciones más extremas nunca las logró conquistar. Ese electorado siempre estuvo con Kast o bien siempre estuvo con Kaiser. Y cuando hablamos de un 60% de votos de Matei que se transfieren a Kast, estamos hablando de algo así de más o menos 900.000 votos. Entonces, ya contamos con 1 millón de votos de Parisi, es que el 40% de su electorado, el 60% aproximadamente del electorado de Matei, que son, en términos simples, algo así como 900.000 personas, un poco más, un poco menos, y a eso tenemos que sumar que la misma encuesta establece que el 88% de los votos de Kaiser se van con Kast. Entonces ahí estamos sumando a 1.600.000 personas más o menos, debiendo Kaiser, perdón, habiendo sacado 1.800.000 votos. Y ya con esa votación, 3 millones más 1 millón, que son 4 millones, más 1.600.000, que son 5.600.000, más 900.000, tenemos un total de 6,5 millones de votos, que son equivalentes a algo así como el 53% de los votos a nivel nacional. Y con esa votación, evidentemente, José Antonio Kast se vuelve presidente de la República, pero, no se vuelve el gran candidato de derecha, no supera el porcentaje que tuvo Sebastián Piñera el año 2017, que fue el 55%, y por lo tanto no podría instalarse la teoría propiamente tal que el país ha vivido un giro a la derecha. ¿Por qué? Porque en el Senado no fue así, en la Cámara de Diputados tampoco fue tan así. Yo en mi red particular de Instagram subí una infografía de Tu Decide, esta plataforma que tiene el hijo de Marta Lago, Cristóbal Uneus, en donde salía, bueno, cuántos diputados hubiese sacado a la derecha si hubiese ido pactada en lista única y hubiese sacado 86 diputados, no los 76 diputados que sacó actualmente. Entonces ahí vemos que la derecha por sus propios conflictos pierde tener
casi un 7% de la Cámara, ese porcentaje decisivo, a ir rasguñando los 4 séptimos, y no lo hace porque no son capaces de ponerse de acuerdo. Por lo tanto, eso abona la teoría de que no es llegar y sumar los votos de derecha simplemente, porque efectivamente si hacemos el ejercicio numérico, Kast no supera el 53% de los votos en total, ¿ah? Habiendo votado algo así como 13 millones de personas. Con ese padrón electoral estamos haciendo el cálculo. Ahora, ¿irá a votar 13 millones de personas? No lo sé, todavía quedan 3 semanas de campaña, pero sí se ha hecho Vox Populi, se ha sentado en el clima general de que Kast va a ser el próximo presidente, y lo que está en discusión es qué es lo que va a hacer Jara para que ese porcentaje sea obtenido con una menor distancia posible. Ahora, yo puse de fondo nos acompaña el suceso político de la semana a nivel internacional, que algunos podrían decir que es la reunión que hubo respecto a la propuesta de paz entre Trump y Zelensky y Putin y sus delegados ahí en Suiza, que al final terminó con un bolígrafo roto porque al parecer hubo extremada tensión. Zelensky está en la difícil posición de tener que aceptar la desmembración territorial de su territorio, pero en verdad lo que guió la semana fue esta especie de fair play que hubo entre el recientemente alcalde electo de Nueva York, un musulmán, Mandamni, y Donald Trump en la Casa Blanca, en donde no se trataron de amigos, se llevaron muy bien, no hubo el conflicto que la prensa esperaba, en una muy buena muestra de que, como la vieja frase de nuestro gran poeta Nicanor Parra, izquierda y derecha unida jamás serán vencidas. Entonces el sistema político se escuda y es capaz de protegerse a sí mismo. Con la segunda elección electoral está pasando exactamente lo mismo. Si bien el nivel de beligerancia de Janet Jara es alto, trata de cobarde a José Antonio Cast, y al mismo tiempo Cast la desafía a ir a Franklin, como si esto fuera una pelea, digamos, a estoque en la calle. No se han visto cismas más profundos dentro de la discusión política. Esto no ha alcanzado a una agresividad que ponga en peligro el sistema. Y tampoco se ha visto que Jara esté llamando a las huestes a salir a la calle, o Kass esté llamando a las huestes a enfrentarse en la calle con las huestes de Jara. Escenario que se imaginó, se pudo haber imaginado eventualmente a principio de año, pero que en verdad eso no ha sucedido. Ahora, otro movimiento interesante de la semana ha sido el silencio de Evelyn Matei. Ha tenido unos gestos inusuales en sus redes sociales, sacó su foto, puso un fondo rojo, queriendo no sé si se amurró la candidata, no sé si está muy molesta por su resultado, no sé si quiere enviar algún tipo de mensaje, pero ciertamente Evelyn Matei tiene la llave como para que el porcentaje de votación de diferencia entre la candidatura de Jara y la de Kass no supere, digamos, el 10%. Que efectivamente, si nosotros, perdón, el 20%. Si nosotros establecemos que eso es así, que es muy distinto una nación que se enfrenta a posibilidades de diferencia en 53-47 versus una nación que se enfrenta a un 63-37, porque evidentemente el nivel de beligerancia que tendrían los ganadores sería altísimo, y el nivel de encono que tendrían los perdedores sería muy alto. Y eso no es algo positivo para una nación que ha venido tan fragmentada políticamente desde antaño, desde hace más de 6 años, que ya tenemos profundas convulsiones políticas, discusiones fuertes, y sobre todo matizados por esta tesis que ha levantado la élite, que yo creo que es una tesis bastante, ¿cómo decirlo? Una tesis que proviene de la flojera, en el sentido de que la élite se ha pasado mucho tiempo diciendo que el país está politizado, que la gente está politizada, que cómo es posible que estemos tan politizados, pero en los datos, una candidatura como la de Parisi, sin enamorarse de sus cifras, porque hay que mantenerla en el contexto, lo hemos explicado en el video anterior, 20% no es algo descollante, pero 2,5 millones de votos no sé si da para decir que el país está politizado.
Si fuera así, la votación de Jara hubiese sido mayor y la votación de Kaiser hubiese sido mayor. Pero eso no fue lo que ocurrió y por tanto se puede ver un comportamiento electoral que va a cinco bandas y no a dos bandas. Entonces la tesis de la politización es una tesis que se compró muy rápidamente Matei, estableció Matei como el gran lema de su campaña, que ella gestionaba equipos, que ella estaba al medio, que la gente está cansada. Me di el tiempo de leer precisamente su perfil, eh, diciendo que tenemos tantos problemas de la polarización, de la inseguridad, que hay que poner el foco en los problemas que afectan a la gente, pero con un contexto de entendimiento detrás que daba a entender que el país poco menos estaba muy en crisis y al mismo tiempo de estar en crisis se encontraba muy polarizado y que por lo tanto la solución a esa crisis era su victoria. Y bueno, no ganó precisamente porque el país, si bien estaba en crisis, porque la tesis de Kast se volvió la segunda tesis mayoritaria, es decir, Chile se cae a pedazos, em, no ganó la tesis de que el país está polarizado. La posición derecha tenía estas dos patitas, digamos, Chile se cae a pedazos, que era como el motor de ultraderecha, derecha, Kast y Kaiser, y la patita, Chile no se cae a pedazos, pero está altamente politizado, que era la tesis de Matei. Y en las elecciones se vio que la tesis de Matei no ganó. Entonces el país no está polarizado, pero sí se siente en una situación de crisis. Incluso el mismo Mayol coincide en este diagnóstico, dice que nosotros tuvimos una... Me gusta su metáfora, a pesar de que ya no me gustan, digamos, sus proyecciones políticas, pero Mayol dice muy ciertamente, el 2011 se vivió una especie de resfrío, neumonía, y el 2019 el país tuvo un paro cardiorrespiratorio, del cual volvió a incurrir el año 2022 con la probabilidad del rechazo, y ya un ataque cerebrovascular con el triunfo del en contra, el 2023, y la no solución de la disyuntiva constitucional. Es decir, tenemos un coágulo en la cabeza que nos impide pensar con claridad porque hay ciertas cargas históricas que se mantienen vigentes. Entre ellos, por ejemplo, la constitución no legítima, no legitimada por la ciudadanía, pero sí legitimada por la omisión, en cuanto a remover esa constitución. Y en ese sentido, creo que la sensación de crisis perdura, permea las instituciones, en otra arista de la semana, que es la arista tenebrosa, ¿ah? La arista oscura, la arista espeluznante. El caso Muñeca Bielorrusa ha tenido un crecimiento impresionante. Se ha visto ahora último que el senador Walker está involucrado, que el conservador Javer le depositó 1.600.000 pesos porque el senador no tenía el dinero para enviar a su hijo a una pasantía a Canadá. Entonces, primero, ¿por qué el senador Javer le tiene que depositar 1.600.000? Perdón, el conservador Javer le tiene que depositar 1.600.000 al senador Walker que gana 9 millones de pesos líquidos aproximadamente, más 24 millones de pesos en asignaciones, más toda una fortuna familiar, porque los Walkers son una familia adinerada, como para él estar recibiendo ayuda de sus amigos para que sus hijos vayan a Canadá, no una ayuda por un imprevisto médico, porque se tuvo que operar, porque le pasó algo, sino que algo perfectamente planificable, que él puede incluso pedir un crédito consumo. Yo no supongo yo que ningún banco con ese sueldo le va a decir que no, para la educación de su propio hijo. Es realmente inverosímil la explicación del senador Walker. Y obviamente es una muestra de la intensidad, la profundidad de la corrupción en Chile. Y eso en periodos de campaña pueden llegar a ensuciar demasiado el debate. De hecho, incluso esta bruma que se levanta puede incluso no hacernos ver lo que efectivamente tiene que debatirse, que es el futuro del país, por parte de estas dos candidaturas, no por parte de las noticias, ni los grupos económicos detrás, ni que el 13 se ponga a darle como bomber fiesta al caso Muñeca Bielorrusa y después el Mega lo tome y después TVN lo haga, porque en verdad la centralidad está radicada en la campaña presidencial. Y el caso Muñeca Bielorrusa es pavoroso, es espeluznante, es muy cochino, muy sucio, pero es un caso que corresponde a un problema del Poder Judicial. Entonces, por favor, escuchemos a los candidatos hablar
de las reformas al Poder Judicial, los notarios, los conservadores, la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones, pero no empecemos a que los candidatos tengan que hablar de la corrupción y dar su opinión y si conocen o no conocen a Walker, si están de acuerdo con que Javier haga esto, si alguna vez tomaron tecito con Vivanco, eso no es lo importante. Y estos tipos de casos siempre tienen el potencial de ensuciar la campaña en todos sus aspectos. Y yo creo que ni el uno ni lo otro van a salir beneficiados, porque la solución de dejar a la corrupción es algo inocuo, muy falso, como por ejemplo el levantamiento del secreto bancario, porque nosotros sabemos estas cosas sin el levantamiento del secreto bancario. Entonces, uno, y dos, el levantamiento del secreto bancario le entregaría una potestad de carácter administrativo a los funcionarios del Estado. Aquí, Servicio de Impuesto Interno, y ya sabemos que el Servicio de Impuesto Interno tiene bastantes problemas con su integridad, porque han habido casos en donde, bueno, funcionarios públicos han hecho uso de esta información privilegiada para chantajear, para vender información. Entonces, en verdad es como medio complicado. Y obviamente acá se le pega porque el sector de donde surge este caso de la muñeca bielorrusa es por el caso Hermosilla, es por el caso Audio, es porque el hilo que se ha ido tirando, que ahora al parecer va a votar a un segundo ministro de la Corte Suprema, Serpintegui, eh, y obviamente Kast tiene que tener una respuesta preparada para decir qué va a hacer contra la corrupción de manera sistemática, cómo va a enfrentar a esta modalidad del crimen organizado. Y ahí yo creo que las dos candidaturas no tienen ningún tipo de propuesta cierta, seria, orgánica, que entienda el modelo todo. ¿Ah? Y no sea simplemente una pelusa, un pelito. Por ejemplo, estas leyes de, ay, vamos a ver conflictos de intereses. No, estas cosas no sirven. Si aquí lo que sirve es que no muevan tanta plata y que tengan un auditor encima eh, y que Contraloría pase a revisar el patrimonio de los conservadores, por ejemplo, no sé. Yo no soy especialista en la materia, pero sí sé, habiendo trabajado en casos de corrupción pública, que mientras más vigilancia haya, menos corrupción hay. Y aquí tiene que haber una vigilancia de carácter integral, digamos, ¿no? O sea, no puede ser que la cuenta corriente de los conservadores no pueda ser vigilada, supervisada, fiscalizada por el Servicio de Impuesto Interno o por la Contraloría. Eso me parece natural, tratándose de un servicio de carácter público, por ejemplo, o cosas así. Pero ese es lo peligroso del caso muñeca bielorrusa. Ahora, en otro aspecto, adentrándonos más a las tesis de Kast, Kast tuvo una buena y mala semana. Buena semana porque la derecha se unió detrás de él, pero mala semana porque no quiere debatir. Y el hecho de que no quiera debatir y se haya levantado esta tesis de la cobardía, sabemos que no va a horadar su triunfo. O sea, no por no debatir, Kast va a perder la presidencia. Eso yo creo que es mayoritariamente cierto. Pero sí va a disminuir el porcentaje con el cual él va a ser triunfador. Ahora, acá seguramente Kast piensa que tiene tanta línea de crédito en su cuenta que puede no ir a ningún debate y hacerlo súper mal, y etcétera, pero tiene que considerar que los factores ambientales sí generan un desplazamiento de opinión mayoritaria y efectivamente los votos de Parisi son votos esencialmente blandos. Y a esto vamos a agregar también los votos de Matei. Los votos de Matei, dado que su origen es la centro-derecha, no son votos duros por Cast. ¿Ah? Y los votos de Parisi tampoco son, en su mayoría, votos duros por Kast. Entonces Kast tampoco puede dar por sentado que esos votos los va a tener adentro. Incluso los votos de Kaiser, en el caso de que él muestre, por ejemplo, demasiada cercanía con tesis globalistas, demasiada integración internacional, o comience a decir que está de acuerdo, por ejemplo, con la ley, con la, ¿cómo se llama esto? 2030, tiene un nombre, la Agenda 2030 de la ONU, ahí si dice esa palabra pierde inmediatamente como 400.000 votos, porque los duros de Kaiser se van a ir al blanco, se van a ir al nulo. Entonces, Kass no está en la posición tan cómoda como él ha expresado que está, o por lo menos como sus cercanos dicen que lo está. Su equipo no, si bien ha transmitido tranquilidad, no ha sido capaz de transmitir mayor cuidado.
Y en eso hay un peligro creciente, ¿ah? Porque ya vamos a ingresar a la segunda semana de campaña, las cosas se van a poner más rudas y Kass sigue sin debatir y sigue sin entregar respuestas contundentes, o sea, respuestas que despejen dudas. Sigue entregando respuestas medias blanditas, medias livianitas, que en verdad pueden terminar siendo cualquier cosa. Como por ejemplo, que es un punto que aún no se ha podido sacar de encima, lo que le preguntaron en el debate, ¿qué va a hacer con un hijo nacido en Chile de padres extranjeros en donde sus padres tienen orden de expulsión del país? Ese tipo de cosas que los deslizan hacia la moral, Kast es muy mal candidato porque como carece de empatía propia, no puede dar respuestas que parezcan vinculadas o basadas o satisfechas con el sentido común. En eso Janet Jara es mucho más hábil. Pero Jara al mismo tiempo a veces aprieta demasiado las tuercas y comienza a decir cobarde y ya si la primera semana de campaña empieza a decir cobarde, ¿qué esperamos para la cuarta? O sea, si esta tensión va a ir en ascenso, ¿cuál va a ser la palabra que va a tener Janet Jara para cuando esté a 5 días de campaña? Va a tratar de fascista también, a fascista, cobarde, que ya lo hace su electorado, pero esa es tarea del electorado. La candidata tiene que dar muestras de mesura, y por algo es candidata. Y si quiere tener una posición mayoritaria, Janet Jara debiera ponerle un poquito de freno de mano a ese lenguaje más confrontacional, impulsado por la siempre no tan buena consejera Paulina Bodanovich, que si bien salió electa senadora, no salió electa senadora con el 20%. Así que, por favor, tranquilidad al comando de Jara, porque las palabras que ocupe a partir de este momento son extremadamente importantes. Y eso, sin más, muchas gracias por seguir viendo este video. Aquí abajo pueden comentar, suscríbanse al canal. Vamos a seguir muy atentos a la reunión que tengan los delegados estadounidenses. Estamos recopilando información para hacer nuestro video de estudiando al sujeto Parisi, para estudiar tanto al electorado como al candidato propiamente tal, que pienso yo va a ir lentamente tomando la posición que le corresponde, que es la posición de la irrelevancia hacia adelante. Eso, que tengan una excelente semana y bueno, muy buenos días. Nos vemos.